Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conversaciones del programa de apoyo emocional de la Municipalidad de Rosario. En esta oportunidad, desde la Universidad de Gran Rosario y la Tecnicatura en Yoga y Salud Integral, tenemos el honor de tener como invitado al maestro Mohan Liul, que desde hace más de 40 años está enseñando tanto yoga como meditación aquí en nuestra ciudad. Es profesor de la Universidad Nacional de Rosario, ha dado clases en el gimnasio de la Municipalidad de Rosario y ahora es docente titular de la asignatura Meditación de nuestra Tecnicatura. Y hoy vamos a conversar del yoga. El yoga que hoy está tan de moda y vamos a ver qué beneficios trae este yoga a dos aspectos, al bienestar emocional y a la paz interior. Entonces, le damos la bienvenida a Mohan, le agradecemos que esté con nosotros y vamos a empezar a preguntarle esto. Mohan, bienvenido y contanos un poquito, ¿qué es el yoga y por qué hace bien para estos aspectos? Buenas tardes, Mar. ¿Cómo estás? Encantado de estar nuevamente en este lugar, en tu buena compañía. Y acerca del yoga, bueno, el yoga y el bienestar interior son similares. O sea, no hay diferencia. El yoga va a producir esa paz interior, va a producir ese estado de calma espiritual, de interior, de que uno se siente muy bien. Se va a producir algo que es inherente al yoga. No hay yoga sin esa calma interior. No tiene sentido si no se transforma simplemente en un ejercicio físico o solamente en algo que va a hacer bien al organismo, pero no tanto como trascender la actividad de la mente para alcanzar ese estado de paz interior. O sea, el yoga en su esencia conlleva en sí mismo esta paz interior. Se conoce mucho aquí en Occidente el yoga solamente nosotros lo llamamos Hatha Yoga, que es el yoga físico. ¿Y cuáles serían esos otros aspectos, Mohan, que tiene el yoga que son tan importantes? Bueno, cuando el yoga físico se profundiza, o sea, cuando uno quiere ir a profundizar en la experiencia del yoga físico, va a alcanzar ese estado trascendente del yoga. El yoga te lleva hacia esa paz interior. O sea, por eso no hay yoga sin esa paz interior. El yoga está íntimamente relacionado con eso, porque lo que hace el yoga es llevarlos al estadio en el que uno trasciende la mente. Porque la base del yoga es el asana. En las partes físicas, en la estructura física, en el hatha yoga, el yoga del esfuerzo, siempre está esta base que es el asana, el asiento. Y este asiento no es solamente físico, está interpretado como físico acá en Occidente, diríamos, pero en realidad es solamente un aspecto, una forma en la que uno puede adherirse al yoga, pero más allá de este yoga, que este asana, esta postura, este asiento que se logra físicamente, se hace para que la mente pueda asentarse. O sea que cuando se asienta físicamente, se asienta la mente. No hay asiento sin estabilidad, sin paz, si no, uno no está sentado, realmente no está sentado. Entonces, cuando uno quiere profundizar en el yoga físico, eso que nosotros decimos yoga físico, tiene que sí o sí entrar en ese estado pacífico. Ya la gente que practica hatha yoga sabe de eso, sabe porque es parte del yoga, los va a llevar hacia ese estadio, naturalmente. Una buena asana, una buena postura, siempre los va a llevar hacia ese estado de descanso. Por eso es tan apreciado, por eso si bien desarrolla los músculos y la elasticidad, también nos va a llevar ese desarrollo de músculo y elasticidad, nos va a llevar hacia ese estado de calma interior. O sea, el yoga, cuando se practica yoga, el yoga te enseña yoga. O sea, el yoga te va a llevar hacia ese estadio. Naturalmente va a derivar una cosa en la otra. Por eso muchas veces uno encara las posturas, el ejercicio, las partes prácticas de las posturas físicas,
pero después empieza a interesarse por otras cosas, como también en la alimentación adecuada, en los medios, en las relaciones adecuadas. Todo va a ir confluyendo hacia ese estado de paz interior. Mohan, contanos que me habías comentado el otro día cuando conversamos que mucha gente que ha sido alumna tuya en todos estos años te llama o te encuentra y te agradece por haberles enseñado a meditar, ¿no? Por haberlos introducido en este camino. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Por qué sentís que te lo agradecen justamente en estos tiempos? Sí, bueno, en estos tiempos yo he notado mucho esto de que la gente agradece, que se comunica y dice cuánto me ha ayudado para trascender esta situación pandémica, esta situación que nos agobia a todo el mundo, nos agobia a todos. Y ver este agradecimiento me llevó mucho a mí a darme cuenta que realmente de cualquier manera en que uno encare el yoga, siempre los va a llevar hacia ese estado, como decíamos, de calma interior. Esta calma interior que nos permite afrontar cualquier situación en la que uno se encuentre. A este caso fue la pandemia, pero en otros momentos hay otros momentos dentro de la vida de cada uno de los yogis y yoginis, que practicantes, situaciones muy adversas que a veces tienen que pasar debido a su historia, a su vida, y yo he notado cómo pueden trascender esas situaciones como un corcho que flota en el mar. Un corcho que sube y baja, las olas suben y bajan y el corcho sube y baja, las olas avanzan y el corcho se mantiene ahí estable. De la misma manera uno puede mantenerse flotando sobre las aguas de esta actividad mundana, de todas las samskaras, samskara, todas estas actividades que van a ocurrir en la vida de uno, uno puede trascenderlas y mantener este estado de calma y de quietud interior, donde las oportunidades se pueden ver mucho más claramente, las oportunidades para poder decidir qué hacer en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado. Y en cuanto a las emociones, porque si bien a mí me pasa también, y cuento mi experiencia personal, bueno, a vos te conozco hace 20, que es más o menos el tiempo, 18, perdón, que es yo hace 20 años que practico y 18 que lo conozco a Mohan. Y sin embargo, y quienes me conocen saben que mi carácter, que es un carácter más fogoso y más apasionado y por momentos me enojo y demás, me dicen, pero bueno, entonces vos, ¿cómo puede ser que te enojes si practicás yoga? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las emociones? O por momentos también me puedo poner triste y demás, pero ¿cómo es eso? A ver. Bueno, lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, ya que hace tanto tiempo que practicas, no te es extraño. No, para nada. Es muy común eso. En el yoga uno no tiene que reprimir las emociones. Justamente, el asana tiene que ser hecha, la postura, el asiento de la mente, de las emociones, tiene que ser estables y confortables. Y entonces uno tiene que expresar eso que siente. Lo expresa abiertamente, pero no se mueve del eje. O sea, puede tener una rabieta, puede tener un enojo, puede discutir con alguien, pero aún así la experiencia de las personas, de los practicantes, siempre me comentan que a pesar de que les ocurría eso, estaban muy estables por dentro. O sea, uno conoce este eje, reconoce el eje que desde donde surge la vida, porque es el eje interior, asiento, uno permanece asentado en su interior independiente de las emociones. Las emociones son como los colores y las situaciones con las que uno va a pintar su mundo, son como colores de una paleta. Entonces uno tiene todos estos colores. Es bueno que el pintor tenga todos estos colores para poder afrontar cada situación con el color más adecuado. O sea, a veces por eso uno no puede decir qué respuesta daría ante una situación, porque en esa situación tan particular va a dar una respuesta adecuada a ese momento, pero no se va a mover de su eje.
Cuando se mueve de su eje es que le falta todavía un poco más de práctica. Pero, y reconoce ese error, entre comillas, porque todo error nos va a conducir a mejorar la situación. Eso que nosotros llevamos como un error es un acierto, porque realmente nos indica de que nos hemos corrido de ese lugar. Y entonces vamos mejorando ese enfoque. En yoga es fundante el enfoque de atención en este lugar del que hablamos. Porque sin este lugar, todas las cosas no tienen sentido, pierden el rasa, pierden el sabor, y se pierde el sabor de la vida. Entonces, el sabor de la vida está partiendo desde este lugar. Uno tiene este referente interno, que es muy necesario en esta vida que llevamos, porque se ha perdido mucho enfocando la atención en el referente externo, en los referentes externos. Entonces, poner la atención en este referente interno, asentarse en este referente interno para poder acceder al mundo de posibilidades que se abre a los pies del practicante. Qué interesante eso que comentás, Mohan, porque uno pareciera como que empieza a responder en vez de reaccionar. O sea, en vez de estar la emoción tan a flor de piel, como decimos, sino que podés observar, de algún modo observar esa situación y responder de un modo distinto a como lo hubieras hecho a lo mejor hace unos años atrás. Uno cuando va siendo practicante, a ver, contanos un poquito. Sí, uno reconoce eso, reconoce cómo va mejorando. Por eso el agradecimiento que tiene la gente es es por su experiencia. Ven cómo van superándose momento a momento, día a día, y entonces dicen, piensan, yo antes hubiese reaccionado distinto. Se comparan consigo mismos y saben que han mejorado en ese aspecto. A pesar de que a lo mejor, como te decían a vos, Maru, pero ¿cómo? Si vos sos tan, ¿por qué que practicás yoga? ¿Por qué a veces tenés esas rabietas o esos arranques tan particulares? Una vez, una instructora también esto, ¿no? Porque depende de las características de cada persona, si tienen más fuego, si tienen más aire, si tienen más agua, depende. Me acuerdo de una instructora muy famosa que había aquí en Rosario, en meditación trascendental, que vengan buen momento para hacer honores a ellos, Marina Massa. Y Marina me decía ella era la famosa y clásica cantadora, cantante de ópera, e incluso cantaba en la ópera del Colón. Tenía un violinista muy amigo que también la solía acompañar y que también era meditante. Y entonces yo a veces veía que tenía esas rabietas de actriz, de diva, porque tenía todos los aires de diva ella. Y recuerdo que le decía, pero ¿cómo Marina, vos que estás dirigiendo un centro de meditación aquí, cómo tenés ese carácter, cómo te enojas tanto? Y me dijo, Mohan dice, cuando el camino se va limpiando, cuando la ruta se va limpiando, las piedras que quedan se notan mucho. Y quizás sea eso, ¿no? Qué interesante. Eso a veces uno se da cuenta de esto. Me hiciste acordar, no me acuerdo quién, lo leí también de una persona que tiene también muchos años en la práctica, que le dijeron algo así, pensé que iba a ser similar, pero es parecido a lo que vos decís, que le dijeron esto mismo, ¿y cómo puede ser? Y él dice, vos imaginate lo que sería si no practicara yoga. Sí, exacto. Sí. un poquito eso es lo que estamos viendo en este aspecto. Aquí me preguntan, hay algunas preguntas que están llegando y hay dos preguntas puntuales. La primera, vamos por la primera. Cuando vos decís el referente interno, ¿qué querés decir con eso? Pregunta Marta. ¿Qué es el referente interno? El referente interno es esta experiencia que uno va ganando a través del yoga, de las iniciaciones en el campo del yoga, es esta marca, esta huella interna que nos va indicando dónde es el lugar donde tenemos que posar la atención.
lo que uno tiene como esto que salta, está más allá o más acá, como quiera decirse, de este juego polar, de esta polaridad. De esta polaridad que siempre se está manifestando. Ustedes saben que todo este campo de la manifestación, siempre en este campo está este juego polar. Siempre hay un arriba y abajo, un delante y detrás, un color y otro, el opuesto. Siempre está este juego polar. Entonces, la vida se manifiesta a través de este juego polar, de esta polaridad. En las tradiciones yógicas se le llaman, por ejemplo, Shiva y Shakti, o Krishna y Radha, o tienen distintos nombres que le suelen dar. Pero en este juego polar, en Yin y Yang, del color Tao, en este juego polar hay algo que lo trasciende. Hay algo que engloba a los dos y lo trasciende. Esta fuente, este lugar trascendente, es donde uno toma como referente interno. Este referente interno que trasciende este juego polar. Entonces, ver dónde, o sentir, porque en esto ustedes saben que el yoga es un elevado sentir de la divinal esencia. Es un elevado sentir, decía San Juan de la Cruz, un elevado sentir de la divinal esencia. Y esta divinal esencia es justamente lo que trasciende este juego polar. Entonces, a través de este sentir, y esto en el yoga uno va desarrollando esta percepción, esta sensibilidad para poder captar los aspectos más sutiles de la vida, más sutiles de esta polaridad. Cuando uno capta estos aspectos sutiles de la polaridad y los trasciende, entonces gana cuerpo o se corporiza en conciencia este referente interno. Por eso, sin este referente interno, con este referente interno, uno puede posarse más acá o más allá, porque trasciende el juego polar de esta dualidad. Y entonces uno puede manifestar su accionar de una manera correcta. Siempre va a ser armoniosa, siempre va a resultar armoniosa para la vida del que lleva adelante la acción. Es la acción, diría el Wu Wei, es la acción de la no acción, porque desde ese lugar no habría acción. Desde ese lugar la acción se realiza fluyendo con las leyes de la naturaleza. Esa es la historia de este trascendente. Entonces, reconocerlo es solamente lo que hace uno, ponerse en contacto con estos maestros, esto es mi experiencia particular, ponerme en contacto con este maestro, mi caso fue Swami Muktananda, pero cualquiera que haya tenido un maestro adecuado, le transmite de alguna manera esta experiencia interna, este sendero, le va indicando cuál es el sendero hasta este referente interno. Y le ayuda a posarse en este referente interno. Por eso es muy importante reconocer este referente interno que está presente en todas las cosas, porque no hay cosa que esté manifiesta sin este referente interno como raíz fundante. En referencia a lo que vos decís, la pregunta que sigue, que la hace José, dice: ¿todos podemos practicar yoga? ¿Es posible para todos? Porque ahora vos decís, vos justo terminaste diciendo, está en todas las cosas, entonces la pregunta de José quizás tiene respuesta ya, pero ¿es posible para cualquier persona, que todos los que estén mirando o que nos vayan a escuchar a futuro, que vean este video y que nunca practicaron y que les interesa o que piensan que es posible o que les gustaría encontrar esta calma interior, esta paz interior, pueden hacerlo, Mohan? Sí, porque si ya está interesado, de hecho, aquellos que están escuchando, que están viendo este video, que nos están viendo, de hecho, todos estos están manifestando este campo del yoga. O sea, el yoga ya está, esto ya está funcionando, por eso están escuchando esta información. Si no, esta información no se haría manifiesta en el campo de aquellos que están escuchando. O sea, todos aquellos que tienen interés real, un interés real en el campo del yoga,
ya están preparados para iniciarse en el campo del yoga. ¿Cuánto? ¿Cuánto van a recibir? Y bueno, depende del cuenco con el que uno se acerque a este campo del yoga. Algunos se acercan con un cuenco pequeño y otros con un cuenco muy grande. Entonces depende de la capacidad que tenga cada uno, de manera estable y confortable, va a ir accediendo en su medida hacia este campo trascendente del yoga. Vos me habías contado que una de tus alumnas era especialista en estadística o algo así, y había hecho un relevamiento, viene haciendo un relevamiento todos estos años. ¿Querés contarnos un poquito? Porque también en este mundo occidental, como decíamos, nos gustan los números, y a ver si es cierto y qué es lo que dicen esos números de esta persona que estuvo haciendo como unas encuestas a tus alumnos. ¿Cómo es? Contanos un poquito eso. Sí, desde hace ya más de 17 años, en la Universidad Nacional de Rosario, venimos haciendo una encuesta, un trabajo maravilloso que es conducido por la doctora Teresa Viso. Teresa ha sido directora del Centro de Estadísticas de la Facultad de Medicina, del Hospital Centenario, perdón, del Hospital Centenario. Ahí en la entrada del Hospital Centenario, detrás tenía sus oficinas, y Teresa aún así es muy generosa y sigue trabajando y aportando, aunque ya está jubilada, ella sigue aportando hacia estas investigaciones que realiza el hospital. Y una de las cosas que hizo ella hace más de 20 años, que es alumna del campo del yoga, y entonces ella comenzó a sugerirme de hacer unas investigaciones, y yo viendo de que por ahí, por ese lado, y esta capacidad maravillosa que tenía Teresa, yo empecé a inducirla o a ayudarla para que pueda desarrollar su experiencia, que era mucha, sobre estadísticas en el campo del yoga. No se había hecho no se había realizado un trabajo como este en la universidad. Entonces Teresa comenzó a hacer comenzamos a hacer un relevamiento, junto con Patricia, también otra profesora. Comenzamos a hacer un relevamiento sobre los alumnos y las variables que iban teniendo, las variantes que iban ocurriendo con la práctica del yoga. Teresa ha presentado sus estudios en congresos internacionales y nacionales también sobre estadística, y lo sorprendente, Teresa es una persona si alguno la conoce, sabe que es una persona de pura cepa, de pura agua, ¿no? Y sabe lo correcta que es Teresa. Y entonces ella dijo: mira, Mohan, si yo no estaría presente en estas investigaciones, si yo no hubiese tomado todos estos datos, estas encuestas que hemos hecho y los resultados de esta encuesta, yo no podría creer los resultados que dan. Todos los años, pero todos los años, el 100% de alumnos que ingresan reconocen haber tenido una mejoría en sus vidas debido a la práctica del yoga. Todos los alumnos quieren, la gran mayoría, un gran porcentaje, quiere, cuando ingresa a la práctica del yoga, quieren mejorar su vida, quieren tener mejoría en su vida. En parte de las encuestas está estipulada esa pregunta. Y entonces todos declaran haber mejorado la calidad de su vida debido a la práctica yógica. Ya es al año de haber practicado yoga, todos mejoran su calidad de vida. Y te pregunto, te iba a preguntar eso, si había algún periodo en que la persona empieza a notar una mejoría a partir de que empieza a practicar. Vos, que hace tantos años que enseñás, seguramente tenés más o menos un panorama de... yo, por ejemplo, digo, la gente que esté escuchando o quien nos escuche después o nos vea después, digo, bueno, quiero empezar. ¿Cómo voy a empezar a darme cuenta de que esto me está haciendo bien? O
a la semana, al mes, al año? Si tanto tengo que esperar, ¿no? ¿Cómo sería esto? Y cuando uno entra en el campo del yoga, el yoga no lo abandona más. O sea, uno puede comenzar, dejar, pasa el tiempo, yo lo he visto con los alumnos, pasa el tiempo, pasan los años y vuelve a retomar. O sea, de acuerdo a la capacidad, como decían con los cuencos, ¿no? Depende del cuenco que uno tenga. Pero yo, como insisto siempre en que las posturas tienen que ser de manera estable y confortable para no lastimarse, para poder acceder y para no contraerse después de hacer un esfuerzo, tanto en lo físico, tanto en lo mental, tanto en lo emocional. Entonces, siempre de esta manera estable y confortable, pueden acceder a este reconocimiento, a esta sensibilidad que le permite captar estas pequeñas diferencias que va ganando en su vida. En poco tiempo ya no empieza a notar esa mejoría. ¿Sí? ¿Sí? Incluso el yoga también les sirve para poder acceder a otras prácticas que uno ya venía haciendo o que había dejado, o interesarse incluso, porque como decíamos, la práctica del yoga mejora el rasa, el sabor de la vida. Y si mejora el sabor de la vida, esto quiere decir que todos los datus, todos los tejidos, de acuerdo con la medicina ayurvédica, todos los tejidos comienzan a funcionar óptimamente. O sea, empiezan a mejorar un tejido con respecto al otro, va trasladándose esa mejoría de un tejido al otro, y después como final aparece este sentido de la vida, este sabor de la vida. Si uno no tiene sentido de la vida, si uno no tiene sabor de la vida, tiene que analizarse, tiene que ver, porque seguramente en alguna parte del cuerpo, físico, mental, emocional, porque todo está unido, hay alguna alteración. Entonces, la práctica del yoga los va a llevar a ir superando poco a poco toda esta interrupción en el fluir de la vida. Y entonces tiene, como decía, la camisa del hombre feliz. Vos mencionabas recién esta mejora en lo que serían los tejidos, o sea, y cómo en los órganos, en cómo va mejorando esto, también tiene sus beneficios bien concretos en el plano fisiológico, físico. Esto también sucede, digamos, quizás hasta al principio puedo notar eso y no tanto otras cuestiones. ¿Cómo es esto? ¿Es procesual o va siendo de golpe ya tengo la camisa del hombre feliz? ¿Cómo sería? No, depende de lo que... Miren, si nosotros tiramos agua acá en este piso, seguramente uno puede decir, bueno, vamos a ver para qué lado se va a inclinar. Depende de cómo esté el piso de cada uno. O sea, depende de cómo va a fluir esa energía adecuadamente. O sea, depende de cada uno, es muy particular. Yo, por ejemplo, podría hacerte la pregunta a vos, Mar. ¿Cómo fue en tu vida? ¿Cuál es el efecto que ha tenido el yoga? Hace 18 años que estás practicando. Yo, personalmente, que te conozco, sé que has ido mejorando. Para mejor y mejor. Para mejor y mejor, cada vez mejor y mejor. Sí. Entonces yo te pregunto, ¿cómo ha ido en tu vida el yoga? ¿Cómo ha sido la práctica del yoga? Bueno, gracias por la pregunta. Ahora me estoy del otro lado, porque siempre me toca a mí preguntar. Y ha sido así, ha sido un precioso regalo de la vida, siempre siguiendo consejos de personas que han sido mis maestros, mis profesores. Mohan estuvo mucho tiempo muy cerquita y dándonos pautas para el buen vivir, porque también es esto, van empezando a cambiar distintos aspectos. Y de pronto, cuando en un momento el tema del vegetarianismo, por ejemplo, que también es un tema que siempre nos pregunta a los que hacemos yoga, ¿hay que dejar de comer carne para hacer yoga? Y la respuesta es no, pero en algún momento te pasa que empezás a decidir algunas cuestiones, dejar de hacerlas. Es como que el mismo yoga florece desde dentro, ¿no? Es el yoga que va floreciendo, ¿no? El yoga que está en nuestro interior. Porque yoga, ¿qué significa? Y ahora te pregunto a vos. Bueno, yoga quiere decir unión, ¿no? Esta unión interior, como decíamos, esta unión de estas dos polaridades que pueden trascenderse y pueden ver este campo de la unidad en medio de la diversidad.
y como decíamos, como decías acerca de esto del vegetarianismo, que muchos practicantes de yoga son vegetarianos, pero hay muchos otros que no, y sin embargo están perfectos, porque cada uno adecuadamente, de acuerdo a las características que tenga, va a necesitar o no comer carne, o hacer tal o cual acción. O sea, todas son aceptables de acuerdo a las necesidades, a las estructuras de cada uno. Hay personas, yo tengo muchos amigos, muchos alumnos que el último mes del año, espero que lo podamos hacer, despedimos el año con un gran asado, y el asado es vegetariano, no vegetariano, vegano. O sea, son todas las posibilidades. Y todos los alumnos, y van todos los alumnos, y hay lugares que, el Club Mitre, entonces, de pescadores, y entonces hay parrillas para vegetarianos, parrillas para no vegetarianos y parrillas para veganos, y compartimos todo. En el mundo compartimos todo. Entonces, el yoga es una actitud ante la vida. Una forma de vivir, podríamos. Una forma de vivir, una forma de vivir. Y también recordar que siempre en todos los encuentros hemos podido mencionarlo a esto, y para nosotros, incluso desde la carrera que hoy tenemos en la universidad, una carrera de yoga y salud integral, que a veces embromamos diciendo que parece que se llamara yoga al cuadrado, porque salud integral es casi lo mismo que decir yoga, por todo esto que estamos explicando, que es una disciplina que nos ha regalado la India, pero que hoy es un patrimonio de la humanidad. Y bueno, lo cierto es que esto podemos ir practicándolo día a día, podemos llevarlo a la vida diaria. Hoy, hablando con una docente de la carrera por otro tema, por una situación que se produjo, decíamos, el yoga empieza cuando te levantás del mat. El mat es la colchoneta, ¿no?, donde uno practica. Entonces, ahí donde diría el dicho popular, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando luego de hacer mi práctica, de sentarme a meditar muy tranquila en mi casa o en la clase de yoga, o si me fui a un retiro en la naturaleza, vuelvo a la actividad diaria? Y ahí es donde empezamos a ver si realmente esto va teniendo sus frutos. Hoy está muy de moda, gracias también a todo esto que ha sucedido, nuevas corrientes, más se llama mindfulness o atención plena, que tienen su raíz en esto, ¿no?, que tienen su raíz en esta disciplina. ¿Y cómo pensás, Mohan, que si podemos darle, pues siempre me gusta en las charlas que vamos haciendo, dejar algunos tips, 1 o 2, para que puedan ir practicando en sus casas todos los días y empezar a incorporarlo, porque a lo mejor ahora no tengan un lugar cerca? Siempre les recordamos también que en el blog de la carrera, se llama yogasysaludintegral.blogspot.com, después lo vamos a dejar allí abajo en el link de YouTube. Ahí hay un montón de recursos, hay una relajación de Mohan que se las recomiendo para cuando estén estresados, se llama, que es Relájate, ¿no? Relájate, sí. Que está en el canal de YouTube de Mohan, y lo pusimos ahí también para que puedan acceder. Hay un montón de recursos gratuitos. Quienes no se animen a ir a algún lugar, o quienes están yendo pero un día necesitan algún recurso, alguna herramienta, recurran al blog, recurran a nuestras clases gratuitas diarias de yoga que están por Facebook, por Instagram. Pero le vamos a pedir a Mohan, como regalito final, que ya estamos cerrando en unos minutitos, es a ver qué es lo que él nos diría para hacer en la vida diaria, algunas pautas que pueden ser de las que vos te parezcan mejores. A ver. Sí. Bueno, como les decía al principio, el asana, el asiento, sentarse adecuadamente. Así como uno se sienta en la silla, primero tantea a ver si está firme, y entonces se sienta. Siempre lo hace con la pierna, de alguna manera, antes de sentarse, uno toca la silla. Entonces, sientan el cuerpo, que es la silla donde se van a sentar. Entonces, sientan el cuerpo, un segundo. Sientan el cuerpo y sientan dónde esta silla está un poco chueca. Cómo acomodarse en la silla para poder sentarse. Entonces, sientan el cuerpo, sientan el cuerpo. Sientan el cuerpo y comienzan a aflojarse. Empiecen a sentir este elevado sentir. Empiecen a sentir este campo más sutil. Seguramente hay alguna zona que está tensa. ¿La perciben?
es esa zona que está tensa, la soltamos. Porque ¿quién es el que tensiona? Es el mismo que el que afloja. Entonces, si el mismo que tensiona, tiene esta capacidad para aflojar. Entonces, apelen a esta capacidad inherente, natural, de aflojar, de soltar. Entonces, suelten esa tensión que han estado sosteniendo. Y van a ver que esta tensión que sueltan repercute en otras partes del cuerpo. Hay otras zonas del cuerpo que acusan recibo de este aflojar, como olas que chocan con alguna otra zona. Esa otra zona está en tensión. Entonces reconozco esta nueva tensión y la aflojo, la suelto, como pájaros que se sueltan en una ventana. La suelto. Y cuando la suelto, repercute en otra zona. Cada vez este cambio se vuelve más sutil, más amplio, como oleadas de satisfacción. No importa cuánto tiempo le lleve, no importa en la zona en que repercuta, pero aflojando, soltando, voy a notar que la respiración se aquietó. Se volvió más profunda, más lenta, más pausada. Y esto indica que ha cambiado la fisiología. De alguna manera, la mente se está instalando en su propia esencia, la paz interior. Con que hagan esta práctica unos minutos al día, en cualquier momento, si uno lo hace de manera regular es mucho mejor, porque van a ir adquiriendo un buen hábito. Entonces, esta práctica los lleva hacia este estado trascendente, a este estado en el cual comienza a resaltar, a brillar este referente interno. Esta es la práctica que aconsejo. ¿Está? Muchas gracias. Muy hermosa. Muchas gracias. Quedamos todos aquí en el estudio. Aquí y ahora. Y ahora, totalmente relajados, enfocados en este referente interno. Agradecemos, Mohan, tu participación en este encuentro y muy agradecidos a quienes están de aquel lado, escuchándonos, participando, viéndonos. Cualquier duda o cualquier inquietud pueden escribirnos a nuestros mails y también invitarlos al próximo encuentro que vamos a estar con María Luz Galante el 19 de noviembre, también a las 7 de la tarde en este ciclo, donde vamos a hablar de las emociones básicas y cómo manejarlas, cómo gestionarlas, que es también una docente de nuestra carrera y una gran profesional. Les agradecemos mucho y nos vemos la próxima. Gracias, Mohan, gracias a todos por estar ahí. Gracias, Maru.